El panel va a ser moderado por la doctora Mari Carmen Alanís de la Kofi Annan Foundation. Ya está. Muy buenos días a todas y a todos ustedes por participar en esta conferencia sobre integridad electoral. Muchas gracias, maestro Manuel Carrillo, por esta presentación y por todo el apoyo y entrega para la organización de este evento. Bueno, estamos el día de hoy comenzando el segundo día de actividades de esta conferencia y llegamos hacia el inicio del cuarto panel sobre acceso a la justicia. Nos acompañan en esta mesa el juez interamericano y vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor Poisot, gran amigo de todas y todos nosotros y de México también, el presidente Jaime Bestard Dušek del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, bienvenido, presidente, el secretario general de Parlatino, el doctor Rolando González Ulloa. Muchas gracias, señor secretario general, por acompañarnos. Está por incorporarse el fiscal especializado para la atención de delitos electorales, el doctor Santiago Nieto, que tuvo una reunión de trabajo importante muy temprano, pero ya está a unos minutos de incorporarse con nosotros. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas en el orden que aparece en el programa, yo sí quisiera señalar que en el proyecto de integridad electoral de la iniciativa que lleva el mismo nombre de la Fundación Kofi Annan, el tema del acceso a la justicia se convierte en uno de los aspectos y elementos esenciales de la integridad electoral. Todos tratamos, estudiamos, trabajamos en lo que es ya no le gustó a alguien el tema de acceso a la justicia, en el tema de cómo contribuir y construir un Estado de Derecho. Pero no puede haber Estado de Derecho sin acceso a la justicia. Una justicia oportuna, una justicia accesible y una justicia que atienda en igualdad de condiciones y garantías a todas las personas que consideren que sus derechos son violados y más en este terreno del ejercicio pleno de los derechos políticos que son derechos humanos. También tiene que haber asegurarse, garantizarse una reparación inmediata en caso de que haya un derecho violado. La justicia electoral, la tendencia de la justicia electoral era encasillarla, o sigue siendo encasillarla, a la resolución de controversias electorales que se identifican exclusivamente en las elecciones, impugnaciones de resultados, impugnaciones de actos y decisiones de los organismos electorales en el momento de organizar las elecciones. Pero el concepto de justicia electoral debe ser un concepto mucho más amplio, que abarque la tutela efectiva y plena, permanente, de los derechos humanos en general y de los derechos políticos en particular. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer nuevamente la presencia de nuestra querida presidenta Laura Chinchilla, que además se celebra el Día de la Madre en Costa Rica. ¿Eso es mañana o es el día? Hoy es el Día de la Madre en Costa Rica y es el cumpleaños del secretario general del Parlatino, entonces tenemos dos festejos.
Y como ya me va a regañar Manuel Carrillo, le paso la palabra al juez Eduardo Ferrer MacGregor. Muy buenos días a todas y todos. Para mí es un enorme privilegio, así lo digo, enorme privilegio participar en esta importantísima conferencia. Y mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a la Fundación Kofi Annan, por supuesto a la Cancillería Mexicana que nos está brindando su hospitalidad y a todas las instancias organizadoras, copatrocinadoras de este evento y también muy especialmente a la doctora María del Carmen Alanís, no solamente por ser moderadora en esta ocasión, sino porque sabemos que es alma viva, motor de este importante congreso. También me da muchísimo gusto compartir esta mesa con tan distinguidos panelistas, el diputado Rolando González Ulloa, secretario general del Parlamentino y diputado por Costa Rica, el magistrado Jaime Bestar, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, y entiendo que Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto, que se va a incorporar en unos instantes y coincidir también con destacadas y destacados panelistas y asistentes a este evento. Felicidades, Rolando, felicidades a todas las madres en Costa Rica y a todas las madres en general en Latinoamérica. Me pidió el presidente de la Corte Interamericana, Roberto Caldas, expresar un saludo muy cordial. Él, por causas de fuerza mayor, no puede estar con nosotros, por lo tanto, voy a asumir esta ponencia y básicamente, porque tenemos 40 minutos por panelista, ¿no? 7 minutos creo, 10 minutos, vamos a hablar del tema del acceso a la justicia, pero desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que creo que puede dar unas pistas muy importantes a los contenidos o a las obligaciones estatales en materia de derechos políticos y acceso a la justicia electoral, y en clave precisamente de los valores, principios y derechos que inspiran este concepto de integridad electoral. Entonces voy a dividirlo en 6 partes, 6 pistas, 6 aspectos en esta primera parte, en este posicionamiento inicial. 1, ya lo decía Carmen Alanís, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. La Corte Interamericana, en varias de sus sentencias de casos contenciosos donde hay víctimas y reparaciones concretas, no solamente en opiniones consultivas, ha establecido esta relación, hay una estricta y necesaria relación entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Estos 3 constituyen una triada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en funciones de los otros. La Corte Interamericana aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero fíjense qué interesante, en muchos casos donde la democracia ha estado afectada de manera directa, ha utilizado la Carta Democrática Interamericana, que no es un tratado internacional, pero que ha servido a la Corte Interamericana para darle contenido a los derechos políticos electorales. Esta es una primera pista. No podemos entender, creo, el concepto de integridad electoral sin referirnos a esta triple dimensión, que en el fondo lo que ha advertido la Corte es que no estamos hablando de una democracia simple y sencillamente representativa, sino ante todo una democracia sustantiva. Segundo, 2, acceso a recursos para garantizar derechos electorales. El acceso a la justicia se materializa mediante recursos adecuados para impugnar y reclamar los derechos políticos electorales y aquellos derechos conexos como la libertad de expresión y la libertad de asociación que conforman la base del juego democrático. La Corte Interamericana ha sido enfática en señalar la obligación que tienen los Estados de tener a disposición de todas las personas un recurso, ya sea mediante un amparo,
tutela o cualquier otro mecanismo jurídico, cual sea su nombre, pero lo importante es que sea accesible y efectivo y que verdaderamente garantice la protección de estos derechos. Aquí en México, la primera sentencia de condena al Estado mexicano fue precisamente el caso Jorge Castañeda Gutmann, el ex canciller. Precisamente ahí se establecieron estándares muy importantes de acceso a la justicia en materia electoral y de recursos para poder impugnar la constitucionalidad y la convencionalidad en sede interna e internacional. Tercera pista, digamos, elemento o línea jurisprudencial que ha elaborado la Corte en sus 40 años de existencia. Hay una indiscutible relación entre los derechos a la libertad de asociación y a la libertad de expresión con los derechos políticos. La Corte Interamericana ha señalado que estos derechos se enmarcan en el corpus juris de los derechos humanos y que no se le deben imponer restricciones a menos que sean estrictamente necesarias a una sociedad democrática y que establezcan un interés de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o derechos o libertad de los demás. Así, el goce de estos derechos por parte de ciudadanos y ciudadanos contribuye al bienestar político y democrático de los estados, lo cual se refleja igualmente en los procesos electorales. Insisto, libertad de asociación y libertad de expresión. Precisamente, recientemente la Corte, en un caso donde la democracia se vio directamente afectada en un golpe de Estado en la región, en Honduras, en el año 2009, estableció estándares muy importantes donde juezas y jueces fueron destituidos por pronunciarse a favor de defender la democracia. La Corte Interamericana establece, hay un derecho de defender la democracia. El caso López Lone, un juez destituido en Honduras, la sentencia es de 2015, y la Corte consideró que en caso de graves crisis democráticas es legítimo que juezas y jueces, pese a que en circunstancias ordinarias pueden estar sujetas a limitaciones en su ejercicio de opiniones públicas, tienen no solo un derecho de alzar su voz para proteger la Constitución y la convencionalidad, y la democracia, sino también es un deber realizarlo. También en casos contra Venezuela, la Corte se ha referido a la importancia del deber que tienen los y las periodistas de respetar la ética al momento de informar en los procesos electorales sobre situaciones que podrían agravar crisis democráticas o generar mayor tensión entre grupos en conflicto. Cuarta pista de las 6 que estoy mencionando, transparencia y acceso a la información. La transparencia y el acceso a la información, derechos o un derecho, algunos lo consideran que están implícitos, es un derecho fundamental directamente relacionados con los procesos electorales. Se debe garantizar la integridad y transparencia no solo de los procesos electorales, sino de todo el aparato estatal que incluye también al Poder Judicial. De esta manera, la independencia e imparcialidad objetiva, no solamente subjetiva de los jueces y juezas, se convierten en precondiciones para el derecho al acceso a la justicia y se va protegiendo de manera efectiva caso a caso. La Corte Interamericana fue el primer tribunal internacional en desarrollar el derecho de acceso a la información pública, en el famoso caso Clau Reyes versus Chile de 2006, ya hace más de una década, y la Corte reiteró que los estados deben regirse por los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia, pues tales principios son la única manera que las personas bajo la jurisdicción estatal pueden hacer el control social. Quinta pista, digamos, línea jurisprudencial que ha elaborado la Corte en estos temas, como no podía ser de otra manera, es la participación y acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad y no discriminación. Ayer se decía muy claro,
y aquí el contexto cuenta mucho. América Latina es la región más desigual del mundo. Algunas veces me han preguntado, oiga, ¿y usted, juez interamericano, por qué interpreta de esa manera la convención tan distinta que la europea? Porque la Corte Interamericana aplica la convención en América Latina. Y yo creo que la clave o el contexto en donde se aplican las normas tiene que ver muchísimo. CEPAL ha establecido que hay aproximadamente 175 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe que viven en la pobreza. Estas circunstancias, sumadas a otros factores sociales como la discriminación, influyen de manera negativa en la vida política de un Estado, reproduciendo desigualdades en el acceso a cargos públicos y a la participación en los espacios públicos. Eso configura la perpetración de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas. Recientemente, en un caso emblemático, por primera vez la Corte Interamericana, en un caso de esclavitud en sus formas contemporáneas, de trabajo esclavo, estableció la discriminación por pobreza estructural. Este es un concepto novedoso que ya aplicó por primera vez la Corte a finales del año pasado y que eventualmente podría ser utilizado en otros aspectos que tiene que ver la pobreza estructural como condicionante también para los ejercicios político-electorales. La Corte Interamericana, como sabemos, tuvo oportunidad hace más de una década de pronunciarse sobre el acceso al derecho a la participación política en el famosísimo caso, que es el más citado, por cierto, por órganos electorales, Yatama versus Nicaragua, que tiene que ver con personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas de la costa atlántica de Nicaragua. Estas poblaciones con lenguas, costumbres y formas de organización diferenciadas enfrentaban serias dificultades que los mantenían en situación de vulnerabilidad y marginalidad para participar en la toma de decisiones. El requisito de participar políticamente a través de un partido político se traducía en una forma de organización ajena a esas poblaciones que impedía la participación de candidatos y candidatas indígenas en las elecciones municipales. Por lo tanto, la Corte determinó que el Estado debe generar las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos políticos de estas personas puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación. La última pista, la sexta pista que quiero mencionar, ayer hubo una muy interesante mesa de género, pero estando a mi lado la doctora Carmen Alanís y hablando de acceso a la justicia, no podemos dejar de mencionar que aquí también está en juego la equidad de género. Ayer se dieron cifras, ¿no?, de Naciones Unidas Mujeres, que hasta julio de 2017, lo consulté en la página, decía solo 17 países existen, en solo 17 países existen jefas de Estado o de gobierno mujeres, con una representación de 8% a nivel global. En el ala parlamentaria se decía 23.5, 24%, y obviamente en América Latina y el Caribe, de un modo general, tenemos un cuadro aún peor de participación de las mujeres en la política institucional. Sabemos que tales números no reflejan el grado real de involucramiento de las mujeres en la vida política de nuestros países, ya que ellas constituyen la mayoría de los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Ya me falta un minuto, no voy a hablar de un tema que creo que debe de estar en la agenda, pero que no lo está, que también en los órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía hay subrepresentación de manera muy importante y poco se habla de paridad o de cuotas de género. Tal vez en mi siguiente exposición podría profundizar en ese sentido. Y por supuesto, cuando se habla del acceso a la justicia como parte del principio de igualdad y no discriminación, existe un rol fundamental por parte de las juezas y de los jueces de abordar los derechos políticos utilizando una adecuada perspectiva de género. No viviremos en una democracia real ni alcanzaremos el desarrollo si seguimos excluyendo a la mitad de nuestra población. Tal como señaló Kofi Annan,
La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Por eso, y para concluir, estoy seguro del rol central que cumplen los mecanismos de justicia nacionales e internacionales en la garantía y efectividad de los derechos políticos. Si no hay democracia sin derechos políticos, tampoco hay derechos políticos sin un poder judicial, sin órganos jurisdiccionales comprometidos con la democracia, la igualdad y la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias al juez Eduardo Ferrer MacGregor. Le cedo la palabra al presidente Bestart Doshek y les recuerdo que me pueden ir pasando preguntas para el panel. Muchas gracias, Carmen. Antes que nada, honrado de compartir un panel con los amigos que me acompañan en esta mesa y con la conducción nada menos que de Carmen. Y además, con un auditorio tan selecto, agradezco, por ejemplo, la presencia de la presidenta Laura Chinchilla y de personas de elevadísimo nivel que están compartiendo este panel. Reconozco que estuve mirando cuando se me invitó a este panel un poco la definición de lo que se entiende como acceso a la justicia en el Estado de Derecho y creo que es un concepto bastante amplio, sobre todo cuando tomamos en cuenta que todos los países latinoamericanos, casi en forma unánime, comenzamos un proceso de democratización a través de nuestros organismos electorales en la década del 90. Hace unos minutos le estaba mirando a la presidenta Chinchilla y también a nuestro amigo Tico, que está ahí. Creo que Costa Rica se anticipó un poco y fue ya por el año 48, donde ya tuvo un órgano electoral autónomo independiente. Pero en general, la tendencia es que a partir de los años 90 comenzamos los países latinoamericanos a diseñar órganos electorales con diversos matices que permitiesen hablar de una autonomía e independencia, independencia de los otros poderes hasta donde es posible, que permita tomar decisiones en temas tan trascendentes como lo son los temas electorales, que sin duda todo lo que es electoral es político y hay una conjunción muy especial que todos nosotros sabemos entre lo político y lo jurídico para un correcto ejercicio de la función electoral. Quisiera que me permitan, en este orden de cosas, comentarles cómo está diseñado el sistema electoral paraguayo, muy brevemente. En el Paraguay, a partir de la Constitución Nacional del año 92, se diseñó un sistema electoral que creó un órgano autónomo e independiente. Es un órgano extrapoder, está fuera de los tres poderes y ejerce las dos funciones, la función administrativa y la función jurisdiccional. En eso creo que compartimos con algunos organismos electorales, caso Bolivia, el caso Costa Rica también creo que es así, Uruguay, Brasil, mientras que en los otros países de Latinoamérica están divididas las funciones. Está el órgano administrativo, caso del INE de México, que administra la organización del proceso electoral, en líneas generales, después pueden haber matices, y luego está el órgano jurisdiccional que resuelve las contiendas sobre cuestiones electorales propiamente. En el caso paraguayo eso está concentrado en un solo órgano. En materia jurisdiccional, el órgano está organizado en 3 instancias. Hay jueces electorales de primera instancia, tribunales electorales regionales, 10 tribunales en toda la República, y finalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que equivale a una Corte Suprema en materia electoral. Las decisiones en consecuencia de este Tribunal Superior de Justicia Electoral son irrecurribles, salvo, y aquí viene un tema que es interesante, lo dejo para el debate, la acción de inconstitucionalidad.
dice expresamente la Constitución y la Ley Orgánica de la Justicia Electoral que no cabe recurso alguno contra las decisiones del Tribunal Superior, salvo la acción de inconstitucionalidad. Así las cosas, el trabajo de este órgano electoral ha venido desarrollándose con mucha transparencia, con mucha credibilidad, y hemos tenido numerosos procesos electorales donde la ciudadanía ha confiado plenamente en los resultados que da la justicia electoral, así como también los partidos políticos y en general todos los referentes, los que participan en cualquier proceso político. Hemos diseñado un sistema de transmisión de resultados que es sumamente eficiente, sencillo pero eficiente, basado en la digitalización de los certificados de voto en las mesas. En cada local de votación hay un funcionario que transmite inmediatamente a concluir los resultados vía digital, y eso nos permite en 2 o 3 horas como máximo tener el 99% de las actas digitalizadas. Cualquier ciudadano puede acceder, y esto tiene mucho que ver con la transparencia y la credibilidad, cualquier ciudadano puede acceder al resultado de cada mesa electoral de la República, y esto hace que el resultado final sea muy rápido y casi indiscutible. Hasta ahora no se ha presentado ningún caso en que se cuestione los resultados. Es decir, en ese aspecto, en el aspecto de la organización del proceso electoral, creo que hemos sido exitosos. Muchos de los que están presentes acá han participado como observadores en el Paraguay y creo que pueden testificar esta circunstancia. Ahora bien, el tema de la instancia judicial, las decisiones que tiene que tomar el órgano jurisdiccional en sus diversas etapas es francamente crítico, ¿verdad? Porque los jueces no pueden escapar a las influencias de los partidos políticos, los protagonistas, los candidatos, y entonces tiene mucho que ver la forma de designación de esos magistrados. En el caso de los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, somos designados por concurso de méritos, por el Senado de la Nación y finalmente por acuerdo del Presidente de la República, y tenemos estabilidad hasta los 75 años. Somos inamovibles, salvo la vía del juicio político, que es una situación muy excepcional. Creo que todos podemos coincidir en que la mayoría o casi todos los países latinoamericanos hemos llegado a un estándar de calidad en la organización de nuestras elecciones. Pero se ha avanzado un poco más en lo que se entiende como el concepto de la equidad de la contienda, es decir, todo aquello que está antes del día de las elecciones, como el control de la publicidad, el control del financiamiento político, el control de la distribución de la propaganda, donde México tiene un trabajo muy intenso realizado. A nosotros nos falta mucho más de trabajo en ese aspecto, y también en los días posteriores a las elecciones. Como bien decía Carmen, el proceso electoral y la función de los órganos electorales no es solamente organizar el día de las elecciones, sino que debe extenderse en el tiempo a muchas otras funciones. Nosotros, en el tema de la inclusión, trabajamos en algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, en políticas de género tenemos una dirección en la institución, una dirección de políticas de género, aún reconociendo que estamos rezagados en esto y que no existe una ley de cuotas en el Paraguay. Los partidos políticos en sus respectivos estatutos tienen un porcentaje que ronda el 30% de la cantidad de mujeres que deben integrar las listas. Pero en la conclusión final, en la conformación de los cuerpos de la Cámara de Senadores y de Diputados, no se refleja ese porcentaje. Así también tenemos una dirección muy importante que se ocupa de las políticas de participación de los jóvenes. Hemos notado que si bien los jóvenes participan en los procesos preelectorales, estadísticamente vemos que hay una baja participación en los votos en el día de las elecciones. Y allí también me hace pensar un poco la reflexión que nos da ayer el presidente Lagos en si
el voto debe o no ser obligatorio. En el caso de Paraguay, paradójicamente, si bien la Constitución dice que es obligatorio, no hay sanción y en la práctica es libre el voto. Yo quisiera anticipar mi opinión al respecto, que me gustaría que fuese obligatorio, y compartir la opinión del presidente Lagos allá, en que creo que el ciudadano y el Estado podría exigirle al ciudadano que se tome 5 minutos de su tiempo para decidir qué es lo mejor para su país. Conozco el caso boliviano, hablábamos ayer con la presidenta, conozco el caso peruano, donde sí el voto es obligatorio y hay sanciones muy concretas que hacen que esa obligación y esa responsabilidad democrática se haga más efectiva. Con eso quiero ir concluyendo y después vamos a seguir un poco las instrucciones de nuestra jefa, la moderadora, en el sentido que este panel sea dinámico, que haya un debate y que podamos recibir las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias. Deben de saber que este panel tiene 2 jefes, porque yo tengo aquí mis papelitos, pero Manuel Carrillo también me está mandando otras tarjetitas para que ya pase la tarjetita. Muchas gracias, presidente. Le cedo la palabra, por favor, al diputado Rolando González Ulloa. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco a la Fundación Kofi Annan, a las instituciones gubernamentales mexicanas que están involucradas en esta actividad y a todas y todos ustedes por permitirme compartir un ratito. Mis antecesores ayer y hoy se han puesto muy circunspectos y entonces Carmen está buscando sacarle un poquito más de sabor a este tema y nos dijo que ella quería un panel con debate. Yo le dije, Carmen, ayer fueron muy académicos, ¿qué quiere? Un panel político. Y me pongo a ver la Constitución y es muy técnico, pero vamos a ponerle un poquito de sabor a esto. Ayer el panel de paridad eran 4 mujeres, con David coordinando. Hoy estamos 4 hombres con una mujer coordinando. Cuando nos mandaron la denominación temática, yo pedí participar en el de paridad. Tengo más de 30 años de estar en las luchas de los derechos de las mujeres y aquí mi jefa y presidenta, doña Laura Chinchilla, sabe que hemos compartido esas causas y me dijeron que estaba el cupo lleno, eran solo mujeres, una paridad inversa. Hoy la mitad del auditorio son hombres y la mitad son mujeres y eso es una excelente señal porque muestra parte de la realidad que estamos viviendo hoy. Cuando comenzamos, Eduardo habló del tiempo en broma y en serio, pero él quería 40 minutos y por eso el tiempo no le alcanzó. Yo voy a ver si mis 25 minutos me rinden lo suficiente. Acceso a la justicia. El Parlamento Latinoamericano tenemos más de medio siglo de luchar porque eso se convierte en una realidad en todo el continente. Hoy nos hemos extendido al Caribe, integramos 23 parlamentos nacionales, somos la organización más longeva y articulada de América, con sede en Panamá y con una clarísima disposición de trabajar por la integración en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de materia electoral, aquí hay una propuesta, una ponencia que está escrita y está entregada a los organizadores. No obstante, yo quisiera distraer de alguna manera los ejes que preví. América Latina ha evolucionado progresiva y positivamente en busca de estabilidad y seguridad democrática. Ocasionalmente tenemos países donde eso se vulnera, donde se maltrata y nos exige reaccionar, en nuestro caso como organismo supranacional, sin tener una capacidad coercitiva, pero sí de un mandato de voluntad y de opinión ética en materia electoral. América ha evolucionado, y ha evolucionado para bien. Dice la Red de Conocimientos Electorales que algunos aspectos esenciales dentro de las garantías electorales
Son el respeto a los principios de la democracia electoral, la conducta ética, la exactitud, las protecciones institucionales, la supervisión y aplicación del marco legal, la transparencia. Y nos decía ayer Kofi Annan que la democracia es más que las elecciones. Y porque la democracia es más que las elecciones, estamos en este evento. Algunos de ustedes son autoridades institucionales en sus países. Todas las personas que estamos aquí sabemos algo de procesos electorales. En mi caso, soy construido desde la trinchera electoral. Entonces, reivindico en la aplicación de estos principios, de estos elementos constitutivos del quehacer electoral, el papel de dos elementos que podrían desaparecer de la visión en medio de la técnica jurídica: el partido político y la ciudadanía. No tenemos en América Latina todavía una instancia distinta de organización para competir con el partido político, que ha venido a menos, sin duda alguna, porque la sociedad ha venido a más en su dinámica, en su criticidad, en su capacidad de cuestionamiento y de proposición. Ayer en la cena hablaba con algunos colegas sobre una afirmación que casi todos nosotros hacemos: la juventud no participa en política o no se interesa en política. Y mi pregunta es exactamente al revés: ¿será que la juventud no quiere estar en política o será que los partidos políticos no hemos encontrado cómo sintonizar con la juventud, que tiene otra dimensión, otra perspectiva? Y me daba Mercedes el testimonio del caso de la participación joven en Venezuela, protagonizando el liderazgo callejero frente a lo que estaba ocurriendo y el liderazgo de conciencia cívica. Esa es una juventud en política, y en las universidades la juventud está en política, pero las estructuras formales de los partidos políticos no logran empatar. ¿Por qué menciono esto? Porque a la par está la ciudadanía activa o inactiva. La involucramos, la hacemos protagonista de su ser y de su hacer, o nos quedamos encasillados en las normativas estrictas que aplicamos en los partidos, que aplicamos en los tribunales electorales y que aplicamos en las diferentes instancias. En Costa Rica no hay mucho de diferencia, salvo una historia de paz. Nosotros fuimos a una guerra civil en el 48 y de esa guerra civil heredamos un Tribunal Supremo de Elecciones absolutamente consistente, con una singularidad: es que Costa Rica tiene organización y registro electoral desde 1812. Por lo tanto, para nosotros, por ejemplo, hablar de la seguridad del padrón electoral es un tema que no se trata, no se discute nunca. Yo no recuerdo, con la juventud acumulada que tengo, haber oído alguna discusión al respecto. Es estable, es seguro, es consolidado. El Tribunal Supremo de Elecciones, y aquí hago contraste con algo que se dijo ayer, es un órgano altamente respetado. Cuestionamos sus decisiones, claro, es un derecho y el derecho es vivo, pero sus decisiones son acatadas sin cuestionamiento alguno. Y en esa materia, pues tiene las funciones propias de un órgano completamente independiente. Nadie le da lecciones de decisiones electorales al Tribunal Supremo de Elecciones, por eso se llama Supremo, exactamente. Sus decisiones solo son revisables ante sí o por sí. No obstante, recientemente ocurrió algo muy singular, que solo tenía otro precedente. En unas elecciones de base de mi partido político, el Tribunal Supremo de Elecciones no se pronunció y la Sala Constitucional anuló los procesos electorales. Eso creó un conflicto de poderes interesantísimo que se zanjó restituyéndole al tribunal su mandato absoluto. Pero acaba de ocurrir algo nuevo en el año pasado, y es con el tema de paridad.
El Tribunal Supremo de Elecciones venía avanzando con alguna de la legislación que la Asamblea Legislativa había sacado y que algunos partidos políticos habíamos desarrollado motu propio, pero se resistía a definir claramente su posición. La Sala Constitucional del Poder Judicial el año pasado decidió que en Costa Rica se aplique obligatoriamente la paridad, ya no las cuotas. Entonces, las elecciones del 2018 llevarán por primera vez en las papeletas diputadiles hombres y mujeres en igual número y en alternancia. Eso le cambiará la historia a nuestro país en materia legislativa, en materia jurisprudencial y en materia de participación de mujeres y hombres. Regresa la sentencia al Tribunal Supremo de Elecciones y claro que ahora tienen que dimensionarlo en el ser de los partidos políticos. Ayer, sinceramente a mí me asombró oír al presidente Lagos con la tesis un poco endurecida sobre la paridad. Yo creo que la paridad es una necesidad, no hay excusas para verla a medio tono, o estamos o no estamos con la paridad, porque la injusticia en nuestros países sigue estando, y les habla un diputado de un país que tendrá 50% el año entrante, y aún así el patriarcado sigue rigiendo las estructuras partidarias y las estructuras institucionales. Y voy a terminar, porque todo lo demás está escrito y luego nos lo harán llegar, mencionándoles una anécdota. Les conté que el Poder Judicial resolvió por la paridad absoluta y a la hora de integrar la máxima jerarquía del Poder Judicial, nombraron de presidente un varón. Muy bien. Por primera vez las magistradas, que son minoría, tomaron la decisión de exigir que hubiera una vicepresidenta. Y adivinen lo que pasó. Cuando vinieron las votaciones, los varones votaron consistentemente para que ninguna mujer tuviera la mayoría calificada. Y a algunos se les salió decir que como las mujeres no alcanzaban la votación, debía ser un hombre. Se hizo una rebelión en el Poder Judicial e hicimos una rebelión otros sectores políticos hasta que quedó electa una magistrada como vicepresidenta. Entonces esas son las paradojas y cuando hablo de que la paridad debe mantenerse, esto es justicia electoral en los diferentes estamentos de la sociedad. Si hay oportunidad luego podremos hablar de técnicas y de temas de derecho electoral. Preferí darle un enfoque más de vivencia política, porque aquí las autoridades que me preceden y que siguen son altamente calificadas en los temas técnicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario general, y muy interesante su participación, por supuesto, y es más técnico de lo que usted se imagina. Ya se abrirá el debate. Le cedo la palabra al doctor Santiago Nieto, fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Bienvenido, Santiago. Di aviso de que venías de una reunión, pero ya estás con nosotros. Bueno, sí, muy buenos días a todas y a todos. Muy honrado de participar en esta mesa. Quiero ofrecerles a todos y cada uno de ustedes una disculpa por el retraso. Efectivamente, como ha mencionado la doctora Mari Carmen Alanís, venía de una reunión. Y bueno, estoy muy honrado. Primero, además, debo decir que hace rato que Jaime Besardes hablaba de que Mari Carmen Alanís era la jefa de la mesa. Yo debo decir que además fue mi jefa en el Tribunal Electoral. Entonces, bueno, estoy sumamente honrado de estar en esta mesa con Mari Carmen, con mi querido amigo Eduardo Ferrer, por supuesto con Rolando González y con Jaime Bestard. Mi exposición va a rondar en torno a la accesibilidad de la denuncia como una especie de acceso a la justicia en la materia electoral vinculado con el tema de integridad en las elecciones. Dividiré mi exposición en 4 rubros: la parte introductoria de naturaleza conceptual, el acceso a la justicia cualitativo por otro lado, y finalmente una visión prospectiva. Desde que se planteó el tema de acceso a la justicia, y yo lo comentaba con Mari Carmen Alanís, creo que el punto central es ver
qué tanto hemos evolucionado en el acceso real a la justicia. Y por acceso real me refiero a que habría que entender el acceso a la justicia en dos dimensiones. Una dimensión de naturaleza formal, la posibilidad de que se presenten demandas ante los tribunales, denuncias en los órganos ministeriales, pero también hay que ver una perspectiva material. De poco nos sirve una sentencia que no puede ejecutarse, de poco nos sirve una serie de denuncias si no tenemos tipos penales específicos. Y por tanto, creo que habría que medir, y este sería el tema relevante, medir en el marco del Estado de Derecho cuál es el grado de avance que tenemos en la integridad electoral y en el acceso a la justicia. Por integridad electoral, esto se ha discutido a lo largo desde ayer, y el punto central es que ya no hablamos, o mejor dicho, hace 30 años hablábamos sobre transición, hablábamos sobre temas vinculados con alternancia, hablábamos de temas de gobernabilidad. Han pasado 30 años y el punto central de la discusión en América Latina es sobre cuál es la calidad de nuestros procesos electorales. Por supuesto que el sistema electoral o los sistemas electorales en su mayoría funcionan. El punto de vista y el tema aquí es que no es lo mismo cómo opera una elección en un país respecto a otro. Y no es lo mismo, inclusive dentro del mismo país, en una región, en un municipio, cuál es el grado de avance de la calidad de los procesos electorales. Es decir, pienso en que los procesos electorales pueden medirse en razón de ciertos indicadores y que podemos hablar de que la integridad electoral es una cuestión de grado. Se tiene una mejor calidad del sistema, estamos en un modelo de mayor integridad. Lo mismo que podemos hablar del garantismo. El garantismo es una cuestión de grado e inclusive de la propia democracia. La democracia es una cuestión de grado. Se es más o menos garantista, se está en un régimen más o menos democrático, dependiendo si cumplimos ciertos indicadores. En ese contexto, el acceso a la justicia también es una cuestión de grado respecto, desde mi punto de vista, de la cobertura del sistema, es decir, qué mecanismos tenemos para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan acceder a los mecanismos de justicia y respecto a la calidad del ejercicio de los mismos. Y esto además presenta varias variables, por ejemplo, el costo del litigio. No es lo mismo lo que le puede costar a un litigante habitual, a un despacho, el litigio para llevar asuntos ante los órganos jurisdiccionales que los litigantes eventuales. No es lo mismo hacerlo desde una perspectiva urbana, hacerlo desde una perspectiva rural, ¿no? La marginalidad y la culturalización son variables que hay que tomar en cuenta para efecto de determinar la calidad en el acceso a la justicia. Y por supuesto las ventajas personales o desventajas que pueden tener determinados actores. No es lo mismo ser una mujer indígena en una población de alta marginalidad a ser un hombre en espacios urbanos en el ejercicio del poder. Esto que refería el doctor Ferrer MacGregor sobre la pobreza estructural, hay que revisar el tema de la pobreza estructural para ver de qué forma estamos o no accediendo. A partir de ahí, yo quisiera plantearles dos elementos relevantes, cerraría esta primera parte y me iría al tema cuantitativo. Voy a poner ejemplos de la FEPADE solamente para ejemplificar lo que estoy queriendo sostener o las tesis que quiero sostener frente a ustedes. El primero, que tiene que ver con los elementos cuantitativos, es el acceso a la justicia desde la perspectiva formal. ¿Qué tanto tenemos un diseño que nos permita realmente cooptar las denuncias, en el caso de la FEPADE, o las demandas en el ámbito de la justicia electoral ordinaria? Desde esta perspectiva hay tres sistemas: un sistema de atención telefónica, un sistema de atención por correo electrónico, habría que preguntarnos cuántas personas tienen acceso a Internet para efecto de poder presentar una denuncia por correo electrónico, y finalmente una asistencia, tenemos una aplicación celular que denominamos FEPADE Móvil. También esto es una aplicación celular que se tiene que bajar, y esto también queda evidentemente restringido a los teléfonos celulares y por tanto de inteligentes y por tanto un sector cerrado de la población. Adelante, por favor. Esto es simple y sencillamente desde la perspectiva cuantitativa para los procesos electorales 2016-2017, que se recibió 3.509 llamadas, adelante 2.094 correos electrónicos, adelante 402 recepciones a través del sistema FEPADE móvil y por redes sociales 127 denuncias. ¿Qué nos dicen estos elementos en una primera instancia? Que por lo menos para la denuncia en materia penal electoral, el mecanismo de mayor accesibilidad para los ciudadanos es el número telefónico. Sin embargo, aquí tenemos un problema de calidad, porque si bien se reciben las denuncias,
al ser llamadas telefónicas, la corroboración de los elementos del tipo penal, sobre todo hablando del los elementos subjetivos, objetivos y normativos del tipo penal, es más complicada si la única referencia que tenemos es un indicio telefónico. A diferencia de que si nos llega un mensaje a partir del sistema FEPADE móvil con una grabación georreferenciada respecto al lugar donde se cometió una conducta delictiva. Pero el punto central a discutir es ¿qué tanto esto llega a una población como la mexicana de 120 millones de habitantes? Si nos quedamos en la perspectiva formal de cuántas denuncias se reciben, en realidad no estamos diciendo absolutamente nada. La pregunta es la cobertura en razón de los espacios y sobre todo, y esto es la vinculación con la integridad electoral, qué tipo de denuncias y qué tipo de tipos delictivos se están planteando en este momento. Yo lo plantearía desde esta óptica. Hemos generado una serie de mapas de riesgo que nos han permitido verificar lo siguiente. Adelante, por favor. Esto es el estado de Coahuila, y es un asunto que me parece relevante. Recibimos atenciones del 86.8% de los municipios. Hubo 2 municipios, Sacramento y Abasolo, donde se concentró un número relevante de conductas ilícitas. En ambos casos son municipios de bajo desarrollo económico, lo cual también podría, y están relacionados con condicionamiento de programas sociales, lo cual también podría estarnos refiriendo a que tenemos un problema, y vuelvo al tema de integridad electoral, un problema relacionado con una relación estructural entre pobreza y marginalidad y condicionamiento de programas sociales como delito electoral. Esto habría que medirlo también desde una perspectiva cualitativa y en el ámbito de la integridad electoral. ¿Qué se denunció en Coahuila? Básicamente peculado electoral, financiamiento ilícito en las campañas electorales, retención de salarios de los trabajadores para efecto de beneficiar a los partidos políticos. Adelante, por favor. El Estado de México, la cobertura fue prácticamente total, 88.8% de los municipios enviaron algún tipo de comunicado y tenemos a Tizapán como la incidencia delictiva más alta por cada 100,000 habitantes, con 867. Esto creo que es un punto que hay que llamar la atención. Los espacios donde no tenemos llamadas telefónicas son espacios de marginalidad también, algunos son espacios rurales, otros son zonas conurbadas de la Ciudad de México y nuevamente el punto central de discusión aquí es qué tipo de denuncias se están recibiendo. Primero, la transhumancia, lo que nosotros en México conocemos como turismo electoral. Segundo, la retención de salarios a los trabajadores. Tercero, los temas de condicionamiento de programas sociales y, por supuesto, la compra de votos. Adelante, Nayarit. Nayarit, la zona que aparece como un espacio donde no tenemos presencia de denuncias es la Yesca, que es una zona serrana de naturaleza indígena. Nuevamente puede haber aquí un tema de falta de acceso de los grupos marginales a la denuncia en materia penal electoral. Los temas cualitativos son financiamiento ilícito, retención de salarios, peculado electoral y condicionamiento de programas sociales. Y Veracruz. Veracruz vamos a tener el mismo tema, el mismo tipo de mapa, adelante por favor, con problemas relacionados con financiamiento ilícito, rebase de aportaciones individuales. Adelante por favor. Finalmente, desde la perspectiva sustantiva, el tema central de discusión tiene que ver con atender los temas centrales de la problemática electoral de forma reciente. En el caso de la FEPADE hemos encontrado un tema grave, que es la violencia política en contra de las mujeres, que se representa y se materializa en distintas acciones, desde lesiones hasta ataques, guerra sucia, retención de salarios a las servidoras públicas y problemas que implican evidentemente alto grado de discriminación. Segundo, el tema de usurpación de identidad como un problema real que está sucediendo sobre todo en los ámbitos bancarios y notariales. Tercero, el despliegue ministerial. Adelante, por favor, adelante, que implica tener en consideración que el delito electoral se comete de manera inmediata y por tanto es necesario tener gente desplegada para poder recibir las denuncias y poder mejorar la calidad del acceso a la justicia. Y finalmente, adelante, el sistema procesal penal acusatorio. Uno de los temas centrales del acceso a la justicia tiene que ver con la reparación del daño. De nada nos sirve tener sentencias si esas sentencias no se cumplimentan. De nada nos sirve de alguna forma iniciar investigaciones si no hay una reparación del daño.
En materia de fiscalización, lo que hemos hecho es establecer sanciones con los jueces para efecto de que se retribuya el monto de lo defraudado, para efecto de dar por cerrado los casos a partir de una suspensión condicional del proceso. En los casos de compra de votos, hemos dado para primodelincuentes la posibilidad de que se establezca un mecanismo para efecto de que cumplan horas de trabajo a favor del Instituto Nacional Electoral y que eso pueda restituir el daño que han generado. Sin embargo, creo, y esta sería la parte de prospectiva, creo que falta todavía mucho por hacer. Debemos de tomar en cuenta cuáles son los problemas que se están generando en este momento en los sistemas electorales de América Latina. Uno de los problemas centrales tiene que ver con la relación entre corrupción y, por supuesto, los delitos electorales y las malas prácticas. Y esto implica financiamiento ilícito, desvío de recursos, implica el peculado electoral, y creo que es necesario que empecemos a discutir los mecanismos idóneos de carácter interinstitucional para efecto de poder blindar de mejor forma que este tipo de prácticas no ocurran en el plano fáctico. Dos temas finales, los dejo solamente como apuntes. La criminalización de la pobreza, estamos viendo cómo muchos de los delitos que se cometen son a partir de personas pobres que son instigadas, y finalmente la feminización de la delincuencia electoral. En muchos casos quienes cometen los delitos electorales son mujeres que son instigadas también por servidores públicos, por ejemplo, para condicionar programas sociales. Es el 57.7% de los casos para 2017. Creo que es algo de lo que tenemos que reflexionar realmente si queremos hablar y tomar el acceso a la justicia, no solamente desde su perspectiva formal, sino también desde la perspectiva material, en serio. Muchas gracias. Gracias, querido Santiago. ¡Wow! ¡Qué panel! Son los más puntuales de toda la conferencia. Está abierto al debate, señores. Libre, de manera libre, tenemos, déjenme llevarlo solo a 15 minutos para que después haya la posibilidad de un cierre con algunas preguntas que pudiéramos volver a recibir. Entonces, 15 minutos abierto para el debate entre ustedes. ¿Quién quisiera comenzar? Hay temas sobre la mesa muy importantes. Juez Ferrer Magregor. Bueno, yo quisiera profundizar en algo que no pude profundizar y que estuvo también en esta mesa. Y el acceso a la justicia, decía Santiago Nieto muy bien, no solamente debe entenderse en sentido formal, sino también sustancial, como la democracia. La Carta Democrática Interamericana utiliza la democracia representativa, esencialmente, pero la Corte le ha dado el contenido sustancial a través de los derechos políticos establecidos en la Convención Americana. Y esto lo comento por algo. Decía nuestro amigo Rolando que aquí habían los mismos, que había paridad, más o menos, hombres, mujeres. Si esto lo trasladamos al acceso a la justicia, pero no desde el punto de vista del justiciable, sino la posibilidad de integrar un órgano jurisdiccional, pues las estadísticas son verdaderamente alarmantes. La OCDE nos dice que sí, efectivamente, en la mayoría de los poderes judiciales de nuestro país, de nuestros países, es más, 54% le integran mujeres. Pero si vamos bajando, o sea, si vamos subiendo más bien, tenemos que 45 son presidentas de primera instancia, pero solo 28 son de segunda instancia y solo 18% magistradas de cortes y tribunales constitucionales. El Consejo de Equidad de Género en la vida pública de la OCDE nos recomiendan las cuotas de género, incluso en materia de órganos de impartición de justicia. Un tema que no se da, ayer la presidenta Laura Chinchilla comentó algo en Costa Rica, pero he estado revisando las legislaciones, no he encontrado, digamos, paridad o cuotas en este sentido, y si lo trasladamos a los órganos internacionales, pues es espantoso. Cuando yo llegué a la Corte Interamericana hace 5 años, pues habíamos 7 varones, algunos más caballeros que otros, pero 7 varones. Actualmente hay una jueza nada más, Elizabeth Odio, una extraordinaria jueza jurista costarricense, una
de 7 integrantes. En la Corte Internacional de Justicia, desde su creación en 1945, cuatro mujeres de 106 miembros, ¿no? 3 de ellas actualmente en funciones. En el Tribunal Europeo, 14 de 45 jueces son mujeres, o sea, el 30%. En la Corte Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, 2 de 11, 18%. Y qué decir, bueno, en el ámbito aquí nacional, nuestro, México, para no hablar de otros países, 2 de 11 en la Suprema Corte, 1 de 7, ya son 2, antes había 1, muy destacada, ahora te valía por 5, pero bueno, por 7. Pero bueno, ese es un tema y que no está en el debate. Yo no veo en el debate, algunas veces se comenta en los foros, si debe o no haber paridad. La Corte Penal Internacional tiene reglas que se modificaron en el 2002, donde se trata de establecer la paridad, ¿no? Y en algún momento hubo ya más mujeres juezas, ¿no?, que jueces. Pero ¿qué sucede? Que en la actualidad de los 18 integrantes solamente hay 6 mujeres. Esto se estableció, pero ahora no se ha ido cumpliendo. Lo dejo como un debate porque se ha hablado mucho de la paridad, que se ha hablado mucho de la cuota de género, de los avances. Ayer Flavia decía que hay 36 legislaciones exitosas, pero creo que este es un elemento que no se ha discutido y que es polémico. ¿Por qué? Porque se requieren elementos técnicos para ejercer la magistratura, pero también hay una discriminación estructural contra la mujer y que tal vez sea un punto de reflexión, y que abro a este debate porque no lo he escuchado en muchos foros. ¿Se dan cuenta? 2 paneles sobre paridad, uno ayer y otro hoy. Eso es una buena noticia, porque aquí estamos personas que tomamos decisiones. Y para ponerle picante a esto, la Corte de Derechos Humanos nuestra podría dictar su propia resolución para exigir que en lo futuro se dé la equidad, pero que lo pongan, que lo demuestren y lo concreten. Lo digo con plena conciencia de que quienes somos tomadores de decisión y lideramos en el ejercicio del poder, somos reacios a compartir el poder. Y cuando se trata de órganos unipersonales, como ocurre en el caso de las alcaldías, mucho peor. O los países que tienen gobernaciones, igual. Porque entonces se habla de paridad para la siguiente elección y significa que yo tengo que dar un paso atrás para que se dé la paridad. Este es un mundo en que si no acudimos al desprendimiento, vendrán otras formas menos apacibles de resolución, pero se van a dar. Me dice Gloria, que reaccionó instantáneamente cuando traté el tema de juventud, que sí será que el mundo adulto no detecta, por no ser tradicional, las formas en que los adultos participan a propósito de la participación de la gente joven. Claro que es así. Hoy tenemos una juventud con mucho más información, con un rasgo que se nos hace muy difícil de administrar a quienes somos hijas e hijos del adultocentrismo, que es la inmediatez. Difícilmente incorporan en su hacer que estructuras como la estabilidad laboral requieren un camino, quieren el estímulo hoy, nombramiento, ascenso y mejor salario inmediato. Es muy difícil que interioricen que valores como el amor son de larga duración, no son como el Alka-Seltzer. Pero esa es la vida joven que tenemos al frente. O nos relacionamos con esa juventud o rompemos esa relación con esa juventud. Y ellos van a seguir avanzando. Los partidos políticos, los órganos jurisdiccionales, los intérpretes y los creadores de la ley, los aplicadores de la ley, tenemos la obligación de sintonizar. Y señoras y señores,
Solo hay una manera de sintonizar, en mi modesto entender, es que sean protagonistas de sus vidas y no nosotros determinándoles el protagonismo. Si ustedes observan la concurrencia de hoy, hay un promedio de edad que no es favorable a la gente joven. Está resuelto el de mujeres, está resuelto el de hombres. No tenemos presencia indígena. En la América mestiza, en la América de Guatemala, donde el pueblo indígena tiene mínima representación o participación, en la América donde solo Bolivia ha dado un paso al frente para convertirse en un estado que integra a todas sus naciones. Como vemos, los temas de discriminación están marcados de muy diferentes formas. Y en el caso de la juventud, o son partícipes de las mesas decisorias, o van a decidir sin estar en las mesas decisorias, y eso incluye a los partidos políticos. La primera fase es mujeres, la segunda fase es juventud, con una diferencia. Las mujeres van paso a paso porque están de alguna manera condicionadas por un patrón cultural. La juventud no va a ir paso a paso. Va a tomar lo que crean que les toca tomar. Y nosotros, que somos organicidad, debemos entender que alguna vez, unos más cerca y otros más lejos, tuvimos esos ímpetus de juventud. Termino, yo tengo como 2 meses de andar en política y en mi cantón, en mi pueblo, nunca me permitieron ser ni ayudante de monaguillo, porque tenía 2 defectos, medio pensaba y decía lo que pensaba. Entonces, para llegar a ocupar un espacio, tuve que golpear la mesa, literalmente, e imponerme, hasta que llegué a ser diputado. Fue el primer cargo. O sea, pasé de la nada al todo, porque en el término medio no había espacio. Y ese era un joven de la década de los 60, 70. Imagínense, una mujer joven, un hombre joven, hoy que quiere estar en política, no se va a andar con contemplaciones. Entonces es mejor empatar los espacios y las acciones, entendiendo que quienes las tenemos ahora, esas acciones de poder, podemos ceder, podemos compartir, podemos aprender participativamente. Muchas gracias, Rolando. Jaime. Bueno, durante mi exposición dije que en nuestro caso estamos trabajando sobre el estamento joven, esa franja etaria que va entre 18 y 30 años, que en nuestro caso constituye más o menos el 33% del registro electoral, del padrón electoral, que sin embargo participa relativamente poco. Entonces estamos diseñando unos programas, trabajamos con Unión Europea, con IDEA, con otros grupos, para incentivar y motivar a la juventud en la participación. Ayer se tocó el tema del malestar generalizado que existe con respecto a los políticos en la mayoría de nuestros países, no solo en Latinoamérica, creo que es un fenómeno mundial, ese malestar generalizado, esa sensación de que los políticos deben irse todos, se dijo ayer, y creo que es una realidad que eso se está dando. Entonces veo y dejo al auditorio para el debate que los partidos políticos están pasando por un momento crítico de transformaciones por las redes sociales, por la forma en que se proyectan los medios de comunicación hoy día, donde se opta frecuentemente por los outsiders, aquellas personas que no forman parte de las estructuras políticas. Por ejemplo, en el caso mío, comento, ahora estamos ya encaminados a unas elecciones presidenciales el 22 de abril del año que viene, aparecen candidatos como deportistas, músicos, en fin, aquellas personas que tienen mucha presencia mediática, pero no tienen absolutamente ninguna actividad política. Y es un fenómeno que yo creo que está transformando radicalmente a la política y en alguna manera también nosotros como órganos electorales, administradores de los procesos, tenemos que tenerlo en cuenta.
quiero dejar esta reflexión para que se genere también el debate sobre eso y preguntarles a todos ustedes si en los demás países se está dando ese fenómeno. En nuestro caso es alarmante, se recurre a cualquier persona que aparezca unos 5 minutos en televisión porque se considera que va a tener más votos que cualquier político. Eso quería decirles, gracias. Santiago. Bueno, un poco para plantear dos asuntos que se están discutiendo aquí, sobre la perspectiva formal y sustancial. Yo creo que habría que fijar, insisto, indicadores. ¿Indicadores de qué tipo? Primero, ¿cuánto tiempo se tarda una autoridad jurisdiccional, ministerial, administrativa en resolver alguna queja electoral, denuncia, demanda que se presente a su consideración? Segundo, también habrá que medir la calidad de la argumentación. Creo que ese es un tema muy importante. ¿Qué se está resolviendo por parte de las autoridades? ¿Se está resolviendo con un mensaje político o se está resolviendo con criterios estables para efecto de fijar líneas generales de actuación? Al final del día, y por supuesto la ejecución. Se pueden ejecutar las sentencias, se pueden ejecutar las órdenes de aprehensión que se tiene, por ejemplo, por delitos electorales, porque esto también nos va a medir la legitimidad del sistema. Creo que en realidad el punto central del acceso a la justicia está relacionado con estos elementos. ¿Cómo podemos medir que realmente la calidad sea la suficiente para poder legitimar el modelo? Se comentó algo aquí respecto a los temas de paridad. Yo solamente quisiera reforzar dos argumentos de lo que se ha dicho. Primero, coincidiendo con los planteamientos que ha habido en la mesa. Primero, que no solamente hay que avanzar en la paridad horizontal, vertical, transversal, creo que se ha avanzado bastante en eso, sino también tendríamos que hablar de una paridad en el ejercicio del poder. De nada nos sirve tener 18, un estado con 18 municipios, tener 9 candidaturas de hombres y 9 candidaturas de mujeres, si las 9 mujeres van a los municipios más pobres y los hombres van a los municipios más ricos. Es decir, no solamente hay que pensar en la transversalidad en cuanto a la competitividad de los partidos políticos en cada municipio o distrito, sino hay que pensar en el ejercicio del poder y por tanto empezar a ver que realmente las mujeres que llegan a ejercer los cargos públicos lo hagan en condiciones de amplio poder y no solamente de formas marginales. Y esto me lleva a una de las preguntas que me planteaban respecto al concepto de feminización de la pobreza. Un poco la idea es que antes los jefes de familia más pobres de las sociedades occidentales democráticas eran hombres. Con estas transformaciones que hemos tenido en las últimas décadas, las jefas de familia que han dado pasos evidentemente muy importantes, en este proceso de la primera ola feminista, dieron como resultado en el ejercicio de esa igualdad formal enormes desigualdades fácticas. Por tanto, hay que avanzar en una segunda ola, que es lo que estamos haciendo hoy en día con el feminismo de la diferencia, con el feminismo radical. Y en ese sentido, la feminización de la pobreza implica esto, reconocer que hoy en día las cabezas de familia más pobres de las sociedades democráticas, en muchos casos, son mujeres. Ya tanto en temas de madres solteras con familias monoparentales como cualquier otra situación que ustedes puedan imaginar. Y esto lleva en el ámbito del delito electoral a una reflexión relevante que tiene que ver con la criminalidad electoral. Antes, la mayor cantidad de personas que cometían los delitos electorales eran hombres. Hoy, en el tema de condicionamiento de programas sociales, son las vocales de los programas sociales las que están condicionando los programas. Es decir, son básicamente mujeres pobres que son instigadas por servidores públicos. Yo daba el dato del 57%. ¿Qué tiene que decirnos esto? Que así como en algunos otros elementos de la delincuencia, digamos, ordinaria, hay una división sexual del trabajo en cuanto a hombres y mujeres sobre qué tipo de delito, en el caso de la delincuencia electoral de condicionamiento de programas sociales, las mujeres tienen, válgame la expresión, los peores trabajos y los más mal remunerados. Se encuentran en el espacio más bajo de la estructura piramidal de la delincuencia electoral y son las personas que son instigadas para efecto de poder, de que se cometen este tipo de conductas delictivas. Fue impresionante, pero de 2015 a 2016, con la administración del secretario Meade como secretario de Desarrollo Social, pudimos disminuir con los blindajes electorales 75% el número de denuncias en materia de condicionamiento de programas sociales, y de 2016 a 2017 se volvió a multiplicar y se rebasó con mucho lo que teníamos en 2015 con esta variable, la feminización de la
pobreza electoral. Y creo que habría que reflexionar sobre esto, no solamente respecto al poder de las mujeres que están buscando el empoderamiento, sino también respecto a las mujeres que son utilizadas o instigadas para la comisión de delitos. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Queridos panelistas, les voy a dar el uso de la palabra para que quienes hayan recibido preguntas de nuestra audiencia den respuesta a ellas. Algunos de ustedes ya las contestaron, y también para un cierre. Tenemos que cerrar este panel a las 11 en punto, entonces podremos ceder la palabra por 2 minutos a cada uno de ustedes, y si están de acuerdo en el orden inverso de cómo comenzamos, entonces le cedería primero la palabra a Santiago Nieto, contestando tus preguntas y haciendo el cierre correspondiente. Te paso otra última pregunta que te acaba de llegar. 2 minutos. A ver, trataré de ser breve y tener minutos de 60 segundos. ¿Cómo pueden ser los mecanismos o acciones para prevenir los delitos electorales frente a la corrupción? Primero, reconocer la vinculación entre corrupción y delitos electorales. Segundo, yo creo que mejorar el sistema normativo. Habría que pensar en que los delitos electorales no son graves y por tanto no hay prisión preventiva oficiosa. En el ámbito mexicano, en el sistema tradicional, todas las personas que se cumplimentaba una orden de aprehensión en su contra, obtenían la libertad caucional. Por tanto, yo creo, en esta discusión respecto a la reforma constitucional para generar delitos graves, que consideremos al peculado electoral, porque esa es la fuente de mayor presencia de los temas de relación entre corrupción y delitos electorales. Tal vez, evidentemente, no todos los casos, no en un caso donde una dependencia pública le dio un retweet a un candidato, eso no puede considerarse como un delito grave, y esa es la conducta del peculado electoral. Pero pensemos cuando estamos en presencia de redes de corrupción, pensemos en presencia de montos como desvíos millonarios de los recursos, retenciones de salarios de trabajadores, y creo que ese elemento podría ser importante. Insisto, convertir al peculado electoral en delito grave. Tercero, vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es necesario, y ya he platicado con la doctora Jacqueline Pechar para que nos den vistas respecto a los asuntos que ellos encuentren, que la Auditoría Superior de la Federación encuentre relacionado con delitos electorales. Y finalmente, detectar los modus operandi. El modus operandi del condicionamiento de programas sociales, del peculado electoral, de la retención de salarios son generalizados y creo que es importante que se pueda visibilizar para efecto de poder combatir de forma adecuada. Respecto a la usurpación de identidad, recientemente, esto lo hemos trabajado de forma conjunta con el INE, hemos detectado casos de corrupción donde no se trata de que una persona tenga varias identidades, que eso era algo que sucedía de manera frecuente y que se atacaba de manera cotidiana por parte del INE y de la FEPADE, en virtud de que entregaban documentación falsa al Instituto Nacional Electoral. En este caso son personas que con los documentos de alguna persona física acuden a los módulos para que se vea para que usurpar la identidad de alguien. El caso más grave, que sí tuvo vinculación con lo electoral, fue evidentemente el caso de las elecciones de diputado migrante en el estado de Chiapas. ¿Cuántas carpetas iniciaron y cuántas de ellas se han judicializado? Iniciamos en los 4 procesos electorales 756 carpetas de investigación. Si la memoria no me falla, en lo que va del año hemos judicializado 102 carpetas de investigación. Gracias. Regresaremos a nuestros hogares después de este evento y podríamos hacerlo con la tranquilidad de haber cumplido el deber. Yo provoco una revisión interna de lo que estamos haciendo en nuestros países. La América Latina que permite este evento es muy distinta a aquella en la que nacimos muchísimos de nosotros. Hemos avanzado, hemos progresado. Cuando yo oigo el desarrollo sobre lo que se hace en la Corte o lo que está haciendo la Fiscalía en México, o la certeza que nos da la Autoridad Electoral de Paraguay, constato cuánto hemos cambiado. Eso es un camino de felicitación colectiva, pero también es un camino de esperanza. Vean que quedaron señalados
temas de paridad, temas de inclusión, temas de participación indígena, de la participación de la gente joven y de convertir la institucionalidad en instrumento para el ser humano, no para la burocracia que integramos nosotros. Muchísimos funcionarios y funcionarias tienen como fin de su quehacer el fin de mes para el pago. Esperemos que de aquí nazca la nueva simiente para que la democracia y la justicia electoral en Latinoamérica crezcan como quieran quienes convocaron a esta actividad. Muchísimas gracias por la oportunidad y muchísimas gracias por la conducción inflexible de Carmen. Nada más para los comentarios finales y decirles que agradezco sinceramente la experiencia de haber compartido con tan distinguidos panelistas y creo que la importancia, la trascendencia de este tipo de reuniones está en que nos permite ir recogiendo experiencias y diagnosticar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Creo que todos sabemos que el mejor sistema electoral para cada país es aquel que funciona realmente. No existe un sistema único, perfecto, sino que aquel que se adapta bien a la idiosincrasia de cada pueblo. Pero tenemos muchos elementos en común y creo que en compartir esos elementos es lo que nos da una gran experiencia. Así que les agradezco mucho, sinceramente, y muy complacido, Carmen, de haber acompañado a este panel. Gracias. Tengo 12 preguntas y 2 minutos, pero bueno. Así que hay mails, por supuesto los voy a responder, pero hay algunas que creo que son muy importantes y que tienen que ver con las reparaciones, cuando hay violación a derechos políticos y en el ámbito internacional me lo están preguntando. ¿Cuál es el alcance de una sentencia para reparar daños en procesos electorales? ¿Cómo reparar daños con tiempos electorales muy cortos? Aquí, qué bueno que me hacen esta pregunta porque hay algo que también estaba entre los objetivos, que cuando hay violación a la democracia, hay víctimas. Y estas víctimas son individuos concretos que tienen nombre y apellido y que genera responsabilidad internacional eventualmente y que hay instancias internacionales que eventualmente pueden repararlas. ¿Cómo se reparan? Bueno, la Corte Interamericana no solamente da una compensación económica, sino también medidas de rehabilitación, de satisfacción y algo muy importante, que esta es la gran novedad, la joya de la corona del sistema interamericano, que no hay en Europa o en otros sistemas, que son las medidas de no repetición. Por ejemplo, en el caso Castañeda, se estableció, bueno, sí, no solamente que le habían violado al señor Castañeda. ¿Por qué? Porque no hubo ningún órgano jurisdiccional mexicano que se pronunciara, no por las candidaturas independientes, ahí no se pronunció la Corte. Dijo, bueno, eso ni se imponen ni se prohíben, cada país su configuración constitucional lo determina. Donde hubo una violación es al artículo 25 de la Convención Americana, que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, insisto, que ampare por violaciones a derechos fundamentales previstos en la Constitución, en las leyes nacionales o en esta convención. ¿Y qué hace la Corte Interamericana? Bueno, además de pagarle sus $6,000 al señor Castañeda por los gastos y costas y a los abogados, también para que se modifique la legislación electoral y permitiera la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de la ley que no permitía las candidaturas independientes. Fíjense, de los 17 casos que ha resuelto la Corte Interamericana hasta el día de hoy, más del 80% tiene que ver con artículo 8, debido proceso, y artículo 25, protección judicial. O sea, la mayoría de las veces que la Corte dicta una sentencia es por el 8 y el 25. Y ahí hay otra pregunta que me dicen, ¿el control de convencionalidad lo deben de aplicar las instancias electorales? Y tribunal, FEPADE, no sé, hacen ahí un listado. La respuesta es sí, sí
categóricamente sí. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de ejercer control de convencionalidad. Todas las autoridades. Y por eso no va a decir la Corte Interamericana se repiten las elecciones, pero sí medidas de no repetición, cambien la legislación, incluso normas constitucionales, lo ha dicho, o interpreten la legislación a la luz de la propia convención, porque es un tratado internacional que libre y soberanamente los estados se han comprometido a aplicar y respetar. Hay muchas otras preguntas, solamente termino agradeciendo a la Fundación, a la Cancillería, a Carmen Alanís, a todas y todos ustedes, para permitirnos reflexionar que este nuevo concepto en formación de integridad electoral va mucho más allá de elecciones y estamos hablando, como ya se está interpretando la Carta Democrática Interamericana, no de una democracia procedimental, sino ante todo de una democracia sustantiva del pleno respeto de los derechos y de las libertades fundamentales. Muchas gracias, juez Ferrer Magregor. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas y a todas y a todos ustedes. Como conclusión muy simple, porque se han dicho cosas muy interesantes en este panel. Yo hago una invitación a que sigamos trabajando en el diseño de modelos de acceso a la justicia en materia electoral, que no dejen a persona alguna sin ejercer plenamente sus derechos políticos y si han sido violados estos derechos, que tengan un juzgamiento justo, oportuno y una reparación apropiada. Muchísimas gracias y vamos a un receso.